Buenas noches, Santoro. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Te haría la mano, pero viste cómo es. Estamos imposibilitados. ¿No hizo medio oídos sordos el gobierno sobre este tema hasta ahora? ¿No había como tocado de costado, pero sin entrar a jugar, sin entrar a opinar, que esto es un escándalo nacional de proporciones? Sobre el tema judicial no tiene por qué opinar, y sobre el tema político sí, hemos opinado mucho de los que estamos cercanos al presidente. Lo que pasa es que quienes están al frente de la responsabilidad de la gestión tienen la obligación de resolver los problemas concretos de las personas concretas, y quienes tenemos por ahí una posición más cómoda porque formamos parte del legislativo, en mi caso el legislativo de la ciudad, tal vez tenemos más tiempo para dedicarle al análisis político. Pero, Leo, pienso en Marcela Lozardo, la ministra de Justicia. Sí. Está bajo su órbita el sistema penitenciario federal, ¿no es cierto? En las cárceles metieron micrófonos y cámaras para espiar a gente que estaba presa. Bueno, cosa que han hecho solamente, no sé, las peores dictaduras del siglo XX. Bueno, rodaron cabezas y hay una nueva interventora. No es que no se tomaron decisiones, se tomaron decisiones importantes. ¿Pero por qué no dijo nada sobre esto todavía? No sé por qué no dijo. Yo sí opiné sobre este tema. Sí. Pues, si me querés preguntar si veo algún problema en la comunicación del gobierno, en algunos casos me parece que hay algunos compañeros que se dedican mucho a la gestión, y eso está bien, porque son momentos en los cuales necesitamos que las personas que están al frente de la gestión se dediquen solamente a eso. Y en otros casos hay otros compañeros y compañeras que nos dedicamos a darle más volumen político a partir de nuestra presencia en los medios para complementarlo. Puntualmente respecto de la causa de espionaje, hoy se supo que hay más víctimas, incluso bueno, diputados del Frente de Todos, dirigentes sociales, la propia vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la postura del gobierno respecto de la cantidad de tironeos que hay sobre la causa? Porque hay mucho interés de un sector en llevársela a Comodoro Pi. ¿Hay alguna evaluación que hace el gobierno sobre eso? Yo no puedo hablar en relación al gobierno, porque te imaginas que es un tema muy sensible. Yo me equivoco en una declaración y mañana estamos en todos los portales, ¿no? Te puedo dar mi opinión personal. Está claro que esta es una causa compleja, hay 12 causas de espionaje, no es la única. Sí. Esta es más compleja que otras porque hablamos de agentes orgánicos de la AFI, hablamos de la responsabilidad del Estado directamente. Con el falso abogado D'Alessio la situación es compleja, pero tiene cierta, digamos, si querés, situación de excepcionabilidad, ¿no es cierto? Acá no, acá estamos hablando de agentes de la policía de la ciudad que pasaron a la AFI, primer punto. Segundo punto, muchachos que no tenían complejo a la hora de contratar un narco para meterle una bomba a otro funcionario. Sí. Tercer punto, hablamos de una mesa judicial que le daba órdenes a este grupo de tarea. Cuarto punto, hablamos también de la vocación del presidente de la Nación de carpetear a todo el círculo rojo con una clara intención, extorsionarlo. ¿Para qué se junta información? No es solamente morbo de Macri que quería saber qué hacía la hermana. Situación que probablemente haya pasado, ¿no es cierto? El círculo después se completó con la causa Cuadernos y unos declarando en contra de otros. Claramente. En el círculo rojo. Bueno, claramente. La intencionalidad, esto es muy importante porque si no me parece que queda en el círculo de la política. La sociedad tiene que entender cómo funciona el poder real en la Argentina. Y el poder real en la Argentina hace muchos años que funciona con servicios de inteligencia paralelos. Incluso muchas veces lo que hacen algunos empresarios es contratar a ex agentes de la CIDE para hacer inteligencia. Incluso algunos diarios importantes también tenemos la información que lo han hecho. Mirá. Muy bien. Lo que hizo Macri fue se armó con plata del Estado su propio aparato de inteligencia personal. Perdón, Leandro, pero tu postura respecto de si la causa tiene que quedar en Lomas, tiene que pasar a Comodoro Pi, ¿cuál es? Yo de eso no opino. Está claro que en Comodoro Pi las cosas huelen muy feas, como decía Ver con su editorial. Esa es mi opinión personal. ¿El presidente es consciente de la gravedad de este asunto? Vos que estuviste el domingo con él. Sí, el domingo me saqué la foto. Ayer también estuve con Alberto, pero me saqué la foto porque me gustó el lugar. Sí, claramente que es consciente. Obviamente, porque además, justamente, Alberto, si algo que entiende es cómo funcionan estos muchachos, porque los combatió toda la vida. A ver, es una metodología. Sí. ¿Sí? Sí. De hecho, cuando se dio aquella disyuntiva entre Estiuso y Vélez... las correlaciones de fuerza a veces son más o menos favorables. Yo lo que te puedo decir, cuando Alberto fue presidente, puso una persona como Cristina Camaño, que no solamente depuró todo el organismo, sino que además hizo cosas impensadas. Terminó con los fondos reservados y puso a la SIGEN a controlar. En ningún, me parece a mí, organismo de inteligencia del mundo hay tanta transparencia como en el argentino actualmente. Tomó una decisión muy corajuda. Esto evidentemente va a permear la relación entre el gobierno y la oposición. Si termina... Perdóname otra cosa, y porque además lo hablé con Alberto. Si hay una cosa que le molesta particularmente a Alberto Fernández son los operadores judiciales. Este gobierno no tiene operadores judiciales, no hay una mesa judicial. Y además él no incentiva, si conoce de algún tipo de operación, inmediatamente interviene
para bloquear cualquier tipo de rumor o posibilidad que algún sector de la sociedad sospeche que la política se está metiendo en las causas judiciales. En ese sentido, tal vez por su profesión de abogado, digamos, tiene una especial meticulosidad. Y eso es una cosa muy importante. ¿Por qué no avanzó más la reforma judicial que prometió en la apertura de sesiones en el Congreso? Va a avanzar. ¿Ya? ¿Esta semana? Va a avanzar. Interesante. ¿Puede tomar la forma de otro proyecto que el que empezó a conocerse? Yo te puedo asegurar que va a avanzar. Va a avanzar y el presidente lo va a hacer además convocando a todas las fuerzas sociales o a todos los espacios de la sociedad civil que tienen para opinar, a las universidades, a los partidos políticos. ¿Se puede avanzar con cosas así a pesar de la cuarentena, a pesar de la pandemia? Mirá, yo creo que una de las asignaturas pendientes de la democracia es hacer que el servicio de justicia sea un servicio de justicia al servicio de la democracia y no de las corporaciones. Olvídate de la cuestión política. Todo el mundo sabe que si tenés guita tenés una justicia y si sos pobre tenés una justicia distinta. Para llevarlo al terreno de la sociedad, digamos, ¿no? ¿Cómo dialogas de esto con el PRO en el Congreso? Eso me quería preguntar. Es una buena pregunta. Bueno, ¿Cómo queda esa relación después? a ver. Porque te está espiando, digamos, no es que podés ir a... Sí, pero a ver, yo recién hablaba con Moró, por ejemplo. Moró tiene una excelente relación con Cristian Ritondo, que forma parte de la bicameral, y todas las decisiones se toman de común acuerdo, ¿no? Tampoco hay que suponer que todos los adversarios políticos son tan perversos como su jefe. La verdad, yo conozco un montón de gente, tanto en la Unión Cívica Radical como también incluso en el PRO, que son personas republicanas y honestas, o sea, con las cuales se puede discutir. Pero lo importante acá no es solamente cómo se discute entre la política, sino cómo la política discute con la sociedad. Porque, a ver, también hay una crisis de representatividad que nos afecta a todos y para darle volumen político a algunas decisiones y algunas reformas necesitamos involucrar a la sociedad civil. Leo, ¿tenías curiosidad de a qué estrato social pertenecen los muertos? Porque a mí todavía, como viste, son datos preliminares, todavía me asalta esa curiosidad. Pero ya esto que vimos, de que se haya dado vuelta esa curva y que ahora haya más muertos entre los pobres que en los niveles socioeconómicos bajos, ¿qué te hace pensar? No, me hace pensar otra cosa, pero te lo traigo también al debate. Yo leí un libro de un inglés, que no me voy a acordar el nombre ahora, que hacía una explicación sobre la desigualdad y la felicidad. Entonces decía que cuando él agarraba los 20 principales indicadores de los problemas sociales, suicidio infantil, embarazo adolescente, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, y las organizaba en un cuadro de acuerdo al Producto Bruto Interno de cada país, no encontraba relación. Pero cuando lo cruzaba con el índice Gini de desigualdad, era impresionante cómo se agrupaban. ¿Entendés? Entonces, las sociedades más igualitarias tenían menos problemas de estos que se utilizan como para medir cómo vive la gente, que las sociedades más desiguales. Y no importaba si el país era rico o era pobre, lo que tenía impacto era cómo se distribuía. Así que en algún momento ya lo pensé esto, por otro lugar. Lo que pasa es que hay herramientas como el impuesto a las grandes fortunas que desde el principio de la pandemia se vienen meneando. Acá venimos hablando de eso desde marzo. Te voy a ser muy franco, hoy lo hablaba con Roberto Navarro, mi amigo. Yo creo que es importante el impuesto a las grandes fortunas por una cuestión ética. Porque si vos le estás pidiendo a la gente que haga un esfuerzo, los que tienen más espalda tienen que hacer un esfuerzo mayor. Ahora, en términos del impacto redistributivo de ese impuesto, yo no tengo cifrada grandes esperanzas. Para mí hay que hacer una reforma impositiva integral, no un impuesto que se paga una vez cada tanto o por única vez para ayudar a poner el hombro en estas circunstancias. Pero es un inicio. Es un inicio. ¿Y que hayan retrocedido con eso? ¿No es una concesión? No retrocedimos. Pero 3 meses después, Leo. No retrocedimos. A ver, insisto con lo mismo, te di mi opinión personal, que en algún punto coincide, estoy seguro, con la del presidente, porque ya habló de la necesidad de plantear una reforma integral. Lo que yo creo es que los sectores más acomodados tienen la responsabilidad ética de hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Porque todos estamos haciendo un esfuerzo, los de la clase media y los sectores populares ya estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que hay que plantear en la Argentina? Una reforma integral de la matriz productiva y distributiva. Yo no creo que alcance solamente con decir este impuesto a las grandes riquezas, porque corremos el riesgo de desgastar las palabras y el sentido de los actos. Y eso a mí me preocupa mucho. ¿Se entiende? ¿Eso es lo que pasó con Vicentín? A ver, tengo la sensación que eso puede llegar a pasar con algunas palabras como la palabra solidaridad. Te lo digo en ese plano. Que usamos tanto... A ver, hay que pensar que la política, además de generar hechos simbólicos y hechos de justicia, muchas veces, tiene que lograr rápidamente empezar a redistribuir la torta de otra manera, porque o logramos que o suban los salarios o bajen el precio de los alimentos, o vamos a tener un problema enorme. Digamos, pero hoy no es un problema que estemos teniendo en la Argentina, es un problema que está teniendo el mundo. O sea, el mundo está empezando a entrar en crisis como consecuencia de que el modelo de organización económica y social es insuficiente y no puede resolver problemas de fondo. Leo, gracias por venir a Brotes Verdes.